Bien, buenos días a los 88 alumnos que hay. Vamos a continuar con la clase de cirugía paraprotética, esta sería la cuarta. Vamos a grabarla y en este punto vamos a comenzar a hablar de lo que serían los injertos y reconstrucciones. En este esquema nosotros podemos ver que a medida que el paciente va perdiendo sus piezas dentarias, va sufriendo una reabsorción, como lo vimos en la clase anterior, de todo lo que es el maxilar superior, lo que es el maxilar inferior, etcétera, etcétera. Entonces ustedes pueden ver, esta es una paciente, por supuesto, de 23 años de edad, que si trazamos la horizontal verdadera y una vertical perpendicular, ustedes ven cómo está armoniosamente armado el perfil. Esta es una paciente que la intervenimos bajo anestesia general por una cirugía ortognática, una clase 3, que cuando les dé la clase de cirugía ortognática, tratamiento de las anomalías de los maxilares, van a ver este caso también en particular. Y ustedes ven este perfil de esta señora que a medida que transcurre el tiempo, la pérdida de las piezas dentarias hacen de que ese mentón sea prominente y, por supuesto, tanto el labio superior como el labio inferior pierden la tonicidad. Entonces, perdón, voy a hacer entrar a lo que es están en la sala de espera, por eso siempre le digo que entren a horario. Admitir a todos. Entonces, tenemos esta situación en particular de los cuales ustedes tienen que evaluar. ¿Se acuerdan que vimos lo que era la clasificación de Cabo de Howell en esa situación publicada en el año 1991, donde iba hablando de las distintas atrofias de lo que eran los maxilares a medida que pasaba el tiempo desde la pérdida de la pieza dentaria? Entonces uno, cuando hace el estudio del paciente, la historia clínica del paciente, tenemos que decir, bueno, atrofia grado 4, sector anterior, atrofia grado 5, atrofia grado 6, que es un artículo que ustedes lo deberían tener y leer, por supuesto, para tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico y a partir de allí elaborar lo que sería el plan de tratamiento. Seguimos admitiendo alumnos. Y fíjense, esta radiografía panorámica corresponde a la señora que vieron con anterioridad. En este caso, ¿qué reconstrucción podríamos hacer? Y aparte, acá hago un hincapié que es fundamental, que es, fíjense en la panorámica, estas imágenes radiolúcidas corresponden a litiasis de la glándula sublingual. Observan en la posición. Bueno, esta paciente de 83, 84 años de edad, por supuesto que en esta situación no se puede hacer ningún tipo de reconstrucción, salvo con injerto de cresta ilíaca, y uno acá se tiene que preguntar costo-beneficio. Costo-beneficio. Costo no el costo económico, cuando yo le hable de costo, es el costo de someterla a una cirugía de esta envergadura y que por supuesto puede o no dar resultado en el resultado final en cuanto al injerto. Y ahí tienen ustedes los aspectos que tienen que tener en cuenta cuando hacen el diagnóstico de acuerdo a las atrofias que tiene, grado 1, grado 2, grado 3, 5, 6, etcétera, etcétera. El aspecto a tener en cuenta es que es mucho mayor en la mandíbula que en el maxilar superior hasta 4 veces. El hueso alveolar va cambiando con un patrón predecible. La reabsorción es predominante horizontal en los sectores anteriores y vertical en los posteriores. Por eso en el maxilar inferior, cuando hay una atrofia grado 5, grado 6, generalmente las apófisis genes están sobre el reborde, donde hay inserción del genio gloso, genioideo, y por supuesto una prótesis convencional no funcionaría. Por supuesto que una profundización de surco, como ya lo vimos, tampoco funcionaría. Y bueno, hay que hacerse el planteo de colocación de implantes, cuántos implantes, cuál va a ser el largo, si hace falta injerto o no, o si podemos o no hacer distracción osteogénica. Entonces, acá dice que como consecuencia, las arcadas se acortan en sentido antero-posterior, en sentido transversal, mientras que la superior se angosta, la inferior se ensancha. Digamos que el maxilar superior
se va haciendo filoso, de acuerdo a la clasificación de Cowell y Howell, publicación del año 1991, tenganlo presente. Esto hace referencia a esa clasificación, y en el maxilar inferior es muy difícil ver una cresta filosa, sino ya lo ven al reborde muy plano. Y fíjense ustedes, acá tienen el ejemplo de esta paciente donde en este caso en particular, después se lo voy a mostrar, realicé una reconstrucción con injerto bicortical de hueso de banco de hemoderivado fijado con tornillos de titanio de 1.5. Pero fíjense esta atrofia en esta paciente que en ese momento tenía alrededor de unos 52, 54 años, donde esto que ustedes pueden percibir aquí es el agujero palatino anterior, por donde emerge el esfeno palatino. Y la pregunta que yo le haría a ustedes es, ¿qué tipo de prótesis convencional se puede hacer allí? ¿Cuánto tiempo va a tener de retención si es que no tiene que usar adhesivos para mantenerla en posición? Fíjense el maxilar inferior, ¿sí? Donde totalmente plano. Acá ustedes pueden apreciar las carúnculas linguales, ¿sí? ¿Qué tipo de prótesis convencional completa puede tener sustentabilidad, sellabilidad, retención para que el paciente tenga función y estética como corresponde? Y entonces fíjense en este caso en particular, por la pérdida de los elementos dentarios en el sector anterior a este paciente, en el maxilar superior le hicimos levantamiento bilateral de piso de seno, acá hicimos reconstrucción del maxilar inferior con injerto bicortical de banco, ¿sí? Fíjense cómo se ve frontal, una vista superior, y ahí tenemos la reconstrucción hecha con hueso liofilizado de banco cadavérico. Después le voy a mostrar la técnica de cómo se realizó. Aumentamos el volumen en sentido vestíbulo lingual y en sentido ápico coronario para luego después colocarle implantes a este paciente. ¿Cómo pueden ser los materiales para injerto? Esto también es pregunta de parcial, chicos, y esto es básico. Osteogénicos, osteoinductivos y osteoconductivos. Algo le había expresado yo en las clases anteriores. Los osteogénicos es el hueso del propio paciente, ¿sí? Pero a veces hay zonas dadoras que no son suficientes para cubrir la zona receptora, dependiendo de la magnitud de reconstrucción que necesitemos. Pero los osteogénicos tienen sus células mesenquimales vitales, vivas, que hace que se forme hueso que es del propio paciente. Tienen los osteoconductivos y los osteoinductivos, perdón, y los osteoconductivos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. La osteogénesis hace referencia a los materiales que pueden formar nuevo hueso, incluso sin la presencia de esas células mesenquimatosas indiferenciadas locales. Los materiales de injerto osteógenos están formados por células óseas vivas que producen grandes cantidades de factores de crecimiento para el hueso. Por eso debe ser hueso autólogo, hueso del propio paciente, sacado de diferentes zonas dadoras que luego vamos a ver. La osteoinducción, ¿qué significa? Es capaz de inducir la transformación de células indiferenciadas en osteoblastos o condroblastos en una zona en la que no cabe esperar dicho comportamiento. Estos materiales contribuyen especialmente a la formación ósea durante el proceso de remodelación. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos levantamiento de piso de seno, ese levantamiento de la membrana de Schneider, que hay que levantarla hasta la cara interna del maxilar, perdón, del seno maxilar, que ahí es donde están las células osteoprogenitoras. Entonces, cuando hacemos nosotros el levantamiento, tenemos que, al colocar el injerto, que es osteoinductivo, perdón, nosotros debemos llegar hasta la pared interna de ese seno maxilar para que sea ese hueso osteoinductivo reemplazado por hueso
del propio paciente. Y la osteoconducción es el crecimiento óseo por aposición, a partir del hueso existente y por encima del mismo. Es lo que yo le había mencionado, cuando se coloca ese material de injerto, hace como una malla donde se empiezan a depositar las sales cálcicas para la formación de ese tejido óseo, para lo cual nos va a facilitar luego con la colocación de los implantes. Por consiguiente, para dicho proceso se necesita la presencia de hueso o de células mesenquimatosas diferenciadas. A veces hay autores, por eso hay que estudiar y leer los trabajos publicados. El gold estándar, yo ya se lo había mencionado, es el hueso del propio paciente. Pero a veces hacen un mix de hueso cadavérico, hueso bovino, hueso equino, hueso humano cadavérico con hueso del propio paciente, para que tenga parte de células vivas y, por supuesto, haya osteogénesis, osteoinducción y osteoconducción. Eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Y ahí ven lo que ya también le había mencionado: hueso autógeno, homoinjerto o aloinjerto óseo, senoinjertos, heteroinjertos y biomateriales sintéticos. Esta es la clasificación, por eso es importante que ustedes lean referente a cada uno de estos materiales y cuál es lo que mayormente se está aplicando en la actualidad. En realidad hoy el material que más se aplica es el BIOS, que yo ya se lo mencioné, que es un hueso importado con altísimo, excelente resultado, pero por supuesto hay muchísimas publicaciones de estos. Y también el hueso liofilizado de banco humano de hemoderivados, que en lo personal y muchísimos profesionales del medio, y sobre todo en la Argentina, lo han aplicado con excelentísimos resultados. Les quiero aclarar que no tengo ninguna relación comercial con ningún producto odontológico, ¿sí? Por eso también me atrevo a decir cuál es mi resultado en todo esto. Y es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de realizar nuestro trabajo. Injertos en bloque. Tenemos injertos bicorticales e injertos monocorticales. Los monocorticales, cresta ilíaca y mentón. Cresta ilíaca y mentón. Cresta ilíaca hemos empleado mucho, y en lo personal, cuando se hacían hemiresecciones mandibulares con injerto de cresta ilíaca, como por ejemplo por un tumor de origen ameloblástico, el ameloblastoma plexiforme, el ameloblastoma mural de Kahn, o también, por ejemplo, en el caso de los mixomas odontogénicos, que eso ya lo vamos a ver, esos son tumores fronterizos, localmente agresivos, localmente destructores, pero no comprometen la vida del paciente, ¿sí? Y luego tenemos, por supuesto, la del mentón, que es la que más hemos aplicado para la colocación de implantes, hueso del propio paciente, y por supuesto es una zona dadora el mentón, muy reducida, por eso también depende mucho de la cantidad de huesos que necesitemos para reconstruir algunas otras zonas receptoras para la reconstrucción y colocación de implantes. Factores que hay que tener en cuenta a la hora de retirar injerto. Tenemos que ver cuál es el tipo de hueso que vamos a injertar. Si va a ser cortical, si va a ser bicortical, si va a ser medular. ¿Cuál es la cantidad de ese material que vamos a necesitar? Por eso acabo de expresar que el mentón es una zona dadora muy reducida, porque acuérdense que tenemos que tomar la zona del chip mentoniano a unos 4 a 5 milímetros por delante de la emergencia del mentoniano, porque este señor hace un asa anterior y emerge hacia atrás y arriba, y esa asa anterior, antes de emerger, lleva unos 4 o 5 milímetros por delante del agujero mentoniano. Entonces, tenemos que ver cuál es la medida, medirlo bien. Hoy con todos los soft 3D, inclusive con BIM, con el plan MECA, que a mi consideración es el mejor soft,
yo puedo medir desde la emergencia 4 milímetros con la reglita que tiene el soft y determinar la cantidad de milímetros que voy a extraer del mentón. De manera tal que cuando hago el abordaje, como lo vamos a ver más adelante, vamos a tener la precisión casi exacta. Facilidad y sencillez del procedimiento para su extracción. Bueno, hay muchos autores que hablan de la toma de lo que es la rama del maxilar inferior, la zona del ángulo goníaco, pero en lo personal lo he hecho muy poco porque es muy dificultosa la toma y es muy agresiva para el paciente. Sí es mucho más fácil el sector anteroinferior, que es la zona del mentón. Y acá tengan algo presente porque a veces cuando viene el paciente y nos hace la consulta, nosotros le explicamos la técnica quirúrgica, el paciente por allí vuelve a su odontólogo y muchos de los ortodoncistas pensaron, no te saques el mentón, porque se te va a ir el mentón hacia atrás. En realidad son 2 o 3 milímetros y eso no se ve afectado al momento de retirar el injerto en un perfil de tejido blando que se vea modificado. Así que eso es totalmente incierto y no se sabe y nunca ocurre. O sea, lo que se toma de tejido óseo es imperceptible luego para el perfil de ese paciente. Método de obtención. Instrumental manual, escoplo. Instrumental rotatorio, turbina. Bueno, cuando apareció el piso surgery, bueno, era absolutamente, si no tenías un piso, no podías hacer las osteotomías. Lo mismo que hay muchísimos artículos que se emplea el piso surgery para extraer el tercer molar, se emplea para hacer la osteotomía sagital de Obegueser-Dalpont en el tratamiento de la anomalía de los maxilares, para hacer levantamiento de piso de seno. Pero bueno, es como todo, ¿no? En lo personal lo he usado y lo he empleado en 3, 4, 5 oportunidades. Funciona perfectamente bien. Pero quien les habla, con 41 años de profesión y prácticamente 40 años en cirugía, he usado siempre y he empleado la turbina y he empleado el micromotor para hacer las osteotomías, sin tener absolutamente ningún problema. Entonces, si vamos a hacer con instrumental manual, el escoplo o un cincel fino es para desprender el chip óseo, como se lo voy a mostrar en la clínica, y el instrumental rotatorio puedo usar con una fresa de Linderman, la osteotomía o el trazado de la incisión en el tejido óseo, bajo mucha refrigeración, y luego con un cincel curvo empezar a desprender ese chip óseo. ¿Está? Ahora lo vamos a ver. Irrigación y tiempo. Irrigación continua durante el fresado. ¿Para qué? Para que no haya un sobrecalentamiento en la zona del trazado a nivel óseo y por supuesto que me genere una necrosis ósea en todo el perfil de ese injerto. El filo del instrumental está más decir, es decir, cuando ustedes han usado una fresa extra larga, una Lindemann, 10, 15 veces, yo creo que hay que cambiarla, chicos, porque en vez de fresar va a bruñir, ese fresado va a levantar temperatura, generando la necrosis ósea de lo que es el perfil, y ese chip óseo que vamos a injertar probablemente no se adhiera al hueso del propio paciente. Tiempo de permanencia del injerto fuera del organismo. Ventaja de la fijación rígida. El tiempo de permanencia es: preparo el lecho receptor, paso al lecho dador, retiro el injerto del mentón y lo posiciono en la zona. Prácticamente 3-4 minutos, que es el traslado desde el chip, o sea, de la zona mentoniana a la zona del reborde, donde ustedes vayan a hacer la reconstrucción. La ventaja de la fijación rígida, que generalmente estos injertos, siempre hablamos de injerto del mentón monocortical, debe ir fijado con un tornillito de titanio, porque esto actúa como una fractura. Si yo me fracturo el dedo, alguna falange, la tibia o el peroné, tengo que usar yeso. Tengo que fijarlo por 40 días aproximadamente o 60 para que eso vaya remodelándose y generando una superficie ósea exacta, sin movilidad del mismo, para que se integre a la superficie ósea del paciente. Y ahí tienen ustedes los diferentes injertos. Superpuesto de mentón, que es el que le acabo de mencionar, cresta ilíaca,
rama horizontal del maxilar, zona del trígono, rama ascendente mandibular y la zona de la tuberosidad. Si ustedes leen y estudian, hay 4 tipos de huesos, que yo también se lo he mencionado. Del 1 al 4, el 1 es sumamente corticalizado, como por ejemplo, maxilar inferior en un desdentado total de hace 20 años, donde prácticamente en el sector anterior no hay medular, sino que, por supuesto, es solo cortical. La rama ascendente, la tuberosidad, es todo esponjoso, es grado 4, que a veces se retira del maxilar superior en la zona de la tuberosidad, material para combinar con hueso liofilizado de banco, para que haya esas células mesenquimales vivas, diferenciadas, para que actúen como material osteogénico, osteoinductivo y osteoconductivo. Estos 3 puntos de cresta ilíaca, rama horizontal y trígono, en lo personal lo he empleado muy poco. Cresta ilíaca sí. Estando en Estados Unidos tuve la posibilidad de ver a Robert Marks, que hablaba del PRF, PRP, donde hacían injerto para hacer levantamiento de piso de seno de calota craneal, injerto de tibia y peroné, donde en un trabajo simultáneo en 2 equipos, mientras uno de los profesionales hacía el levantamiento de piso de seno, otro le sacaba del peroné un chip óseo. O le hacía una incisión coronal, le bajaba un poco el cuero cabelludo y sacaba chip. Es una zona dadora importante de tejido monocortical, pero claro, en la Argentina eso no. Si yo le voy a decir, para hacerte una reconstrucción de maxilar, te voy a sacar injerto de la calota craneal, el paciente va a decir, sigo con la prótesis completa, doctor. Lo mismo, si le voy a decir, te voy a hacer una LEFOR 1, bajar, te voy a hacer injerto de cresta ilíaca para colocarte implantes, la pregunta que hace el paciente, ¿qué garantía me da, doctor? Y nosotros en esto no podemos dar garantía, chicos. Eso ténganlo siempre presente. Lo que nosotros podemos garantizar sí o sí es la profesionalidad en lo que hacemos. Por eso tenemos que actuar con responsabilidad y con conocimiento de todo lo que es esto. Ahí tienen ustedes el injerto de mentón. ¿Sí? Acá lo van a poder ustedes apreciar cuando se hace, por ejemplo, una extracción, ¿sí? Y a veces se acompaña con malla de titanio, a veces se interpone hueso liofilizado de banco en polvo y se fija el chip óseo con el tornillo de titanio. Ahora ven, se levanta el colgajo. Generalmente por estética se trata de preservar las papilas interdentarias. Lo que se está haciendo allí es cribar la tabla vestibular para comunicar el endostio con el periostio, ¿sí? Para que sangre. Se coloca hueso liofilizado de banco en polvo y ahí se coloca el chip de mentón, se lo fija con tornillos de titanio. Y se puede agregar también aquí más hueso liofilizado de banco, como lo pueden apreciar en este video. Se puede colocar una membrana reabsorbible para evitar que la adherencia epitelial migre entre esos gránulos y haya una buena remodelación ósea. Y al momento de colocar los implantes, por supuesto, hay que retirar los tornillitos esos de titanio. ¿Sí? Esto está bien ejemplificado en este video. Por supuesto que nuestro paciente tiene que salir con una prótesis removible de índole estético, porque este sector es un sector de altísimo requerimiento estético. ¿Sí? Fíjense ustedes, la membrana se va reabsorbiendo y por supuesto, después de esto viene el retiro de los tornillos y la colocación de los implantes. ¿Cuál es el tiempo que debe transcurrir? Y aproximadamente 4, 6 meses, 7 meses, para que no haya después una reabsorción, ¿no? Se levanta el colgajo, se retiran los tornillos, como ustedes lo pueden apreciar allí, y luego pasamos a colocar, por supuesto, el implante en la zona, tallando el lecho receptor. Acuérdense que tiene que ser en tridimensión, ápico coronario, vestíbulo palatino y mesiodistal. ¿Sí?
que este señor tornillito tiene que estar rodeado de aproximadamente como mínimo 2 milímetros de hueso. Se colocó el cicatrizal y al cabo de unos 4 meses, cuando ya se produjo la oseointegración, se pasa a retirar el cicatrizal y a proceder a la colocación de lo que sería el muñón con la corona de porcelana o lo que ustedes decidan hacerle de índole estética. Bien. Fíjense ustedes, acá tienen la clínica, donde por un traumatismo dentoalveolar, que también lo vamos a ver más adelante, acá este paciente perdió el incisivo central y el incisivo lateral junto con la tabla vestibular. Y acá para hacer implantes tenemos que hacer una reconstrucción. En altura tenemos hueso para colocar probablemente un implante de 13 milímetros de largo, pero no tenemos volumen óseo en sentido vestíbulo-palatino. ¿Sí? Y en este caso usamos el Biogen, que es hueso equino, ¿sí? He empleado hueso equino, hueso bovino, con muy buen resultado, chicos. Acá, vuelvo a insistir, no me caso con absolutamente ninguna marca, así que, pero tengo muchísima experiencia también con el hueso demoderivado, que es producto cordobés nacional, con muy, muy buen resultado. Que ustedes se pueden poner en contacto el día de mañana si hacen la parte de implantología o reconstrucción de maxilar con gente de hemoderivados que se lo va a vender en frasquito en las distintas condiciones, en granulometría, en espesor, monocortical, y también tienen la membrana de hueso, ¿sí? Que ustedes la logran humedecer y se hace ligeramente maleable para fijarla con tacha para hacer la reconstrucción. Acá se hace anestesia, fondo de surco, vestibular, palatino. Fíjense ustedes, siempre los colgajos manejados con punto de tracción. Esto tiene una incidencia altísima en lo que sería el postoperatorio. ¿Está? Y hay algo que también tiene que tener en cuenta, que es la sección del periósteo. Acá lo estoy mostrando con la flechita verde, no sé si lo logran apreciar, porque eso, al aumentar el volumen en sentido vestíbulo-palatino, en la sección del periósteo me va a dar extensibilidad al colgajo para que me cubra absolutamente todo y casi sellando todo ese injerto. Porque si llega a ingresar saliva, se retrae el colgajo, se sueltan los puntos, se contaminó el injerto y generalmente se lo pierde. Bueno, entonces una vez preparado el lecho receptor, pasamos a hacer el tallado del lecho dador, ¿sí? Ya lo dejamos preparado, reponemos el colgajo, sin sutura por supuesto, hacemos anestesia bilateral y muy poco en fondo de surco. Y esta incisión la vi que la hacía un cirujano bucomáxilo de Italia, porque en lo personal siempre realizaba la incisión y la volvía a hacer, la incisión tipo Neumann, por mesial del canino, para no llevarme ni lesionar la emergencia o el mentoniano. Y vi y observé en mis manos que esta incisión, que tenía su ventaja no desprender, por supuesto, las papilas interdentarias, la encía adherente, tenía más morbilidad que la incisión tipo Neumann o Newman, donde se festonean todas las papilas. Pero la probé en muchos pacientes, porque tengo muchísimos casos hechos de injerto de mentón y reconstrucción. Son muchos los años que he caminado en la parte quirúrgica y lo sigo haciendo, donde con una fresa Linderman, fíjense ustedes, trazamos la osteotomía, y hay algo que aprendí en la experiencia, que es hacerlo con una broca, una pequeña perforación al injerto, ¿sí? Ponerle el tornillo y tomarlo con una pinza gubia. ¿Por qué aprendí? Porque más de una oportunidad, al sacarlo al injerto y querer tallarlo tomado con una pinza, se me cae al suelo.
Entonces, más allá que uno lo puede trabajar sobre la mesa quirúrgica y todo, habíamos hablado con anterioridad que debería ser el menor tiempo posible fuera de lo que es la cavidad bucal. Entonces, con una fresa de Linderman, que es como un penacho, como un pinito, ustedes van tallando el tejido óseo que vamos a retirar, con una cilíndrica perforan ligeramente ese injerto, colocan el tornillo de titanio, ahí lo toman, lo sacan con un cincel, y lo que ustedes están viendo acá es hueso liofilizado, el biogen, hueso equino, que yo les mostré, donde hago relleno, antes habiendo cribado esa tabla vestibular, como lo mostró muy bien en el video de esquema. Tomé medular de este sector, que son estos chips, esto es tejido óseo vital autólogo, ¿sí? Lo combiné con el hueso equino, lo fijé al mentón, o ese chip de mentón con el tornillo, como lo pueden ver allí, y por supuesto, luego realizamos la sutura pertinente. ¿Sí? Acuérdense siempre de seccionar el periósteo. Todo esto es realizado bajo anestesia local. Miren cómo me da extensibilidad, y esto que ves así en forma fractuosa es la sección del periósteo. Esto que estoy señalando es la submucosa. Este es el borde superior del periósteo y este es el borde inferior del periósteo. Y ahí tienen ustedes la sutura en la porción superior, la sutura en la zona inferior. Ahí tienen el preoperatorio, el postoperatorio, el preoperatorio y el postoperatorio, para luego, a los 4, 5, 6 meses o 7 meses, retirar el tornillo y colocar los implantes. En este caso, la colocación de implantes no la realicé yo porque el colega me había derivado para que haga la colocación del injerto y él después le iba a hacer la colocación de los implantes. Eso también, chicos, es ética profesional, ¿no? Porque a veces el paciente viene y dice, doctor, quiero que usted me haga todo imposible. ¿Sí? Y a veces al colega no lo conocemos. Es como cuando viene el paciente y nos critica, mire la porquería que me hizo el doctor Bachur. Yo lo que le suelo decir, y hago mucho hincapié en esto, soy muy amigo del doctor Bachur. Lo conozco, si usted quiere, yo lo llamo. Y de esa forma lo desarticulamos, porque no sabemos cuál fue la realidad a veces. Más allá que el trabajo que veamos, consideremos, esto de acuerdo al criterio de cada uno, que no sirve, nunca debemos decir que no sirve. Hay que ver bajo qué circunstancia, en esa instancia, se hizo ese trabajo en ese paciente. ¿Sí? Entonces, por allí es mejor ni siquiera atenderlo, porque si sale de un consultorio o dos, porque también tengo pacientes, ya visité 4 profesionales, doctor. Vengo a ver cuál es su opinión. Y bueno, nunca le pregunto quién, y cuando me quiere decir el nombre le digo ni me lo diga, porque tampoco me interesa. Entonces yo le expreso, pero a veces para no atenderlo, porque si es conflictivo el paciente, por eso es importante todo paciente quirúrgico y todo lo que le vayan a hacer, verlo 1 o 2 veces y estudiar siempre el perfil psicológico del paciente. ¿Sí? Porque así como me critica el colega anterior, y hay colegas que son excelentes, que le han hecho espectaculares trabajos, digo, yo no lo puedo hacer mejor, le digo. Entonces tengan cuidado con esto y tengan cuidado con la ética profesional, ¿sí? Yo también le he mencionado, hay colegas que le querían hacer un cierre de una comunicación bucosinusal con malla de titanio, injerto y todo. Bueno, en realidad es una colega joven, dijo, no, el doctor Bachur no lo hace porque no tiene experiencia en eso. Y esa comunicación la cerraron 2 veces, se la iban a cerrar por tercera vez, y no sabían si el seno estaba sano o no. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, chicos, porque hay muchísimos juicios de mala praxis inducidos por los propios colegas, ¿sí? Fíjense ustedes, acá tienen una radiografía previa de este caso de injerto, que les voy a mostrar, donde había pérdida de volumen en sentido vestíbulo palatino, ¿sí? Donde se trazó la incisión tipo Neumann, paracrestal hacia palatino, y acá estoy haciendo la sección del periósteo, ¿ven? Esto que yo les señalo acá, la submucosa. Estoy cribando la tabla vestibular para el sangrado, paso a tomar el chip,
Fíjense, acá está el cincel con golpes muy suaves. Lo voy desprendiendo, pero antes he fijado el tornillo para fijar. Hice el injerto con hueso liofilizado y, por supuesto, fíjense, acá había perdido volumen en sentido vestíbulo palatino y miren el volumen que se logró con esto, con este injerto, a donde también al paciente le realicé el levantamiento de piso de seno. Y esto que ustedes están viendo aquí es la colocación de un implante de 16 milímetros de largo, ¿sí? Y 4 milímetros de anchos. Es una combinación de levantamiento de piso de seno con injerto de mentón en sentido vestíbulo palatino, hueso liofilizado de banco, y acá no me hizo falta retirar el tornillo en este momento, porque estaba fuera de la línea media, donde sí se me permitió colocar el implante, como ustedes lo pueden ver, en 3 dimensiones. Todo esto es realizado bajo anestesia local, la cordillera de los Andes. Fíjense ustedes, acá hay otro caso, siempre manejado con puntos de tracción. Fíjense, acá está seccionado el periósteo. Preparo el lecho receptor, acá se le hizo la extracción de estos 2 pilares, 2 incisivos laterales. Y por una cuestión estética, acá le coloqué 2 Biorison, ¿sí? Silhouette, 4 implantes y tomé injerto. Siempre protocolizamos la técnica, que eso es lo fundamental más allá, y la protocolizamos desde el punto de vista cuál es el resultado que obtenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Yo le muestro la experiencia nuestra, pero a lo mejor ustedes lo hacen de distinta manera, con mejores resultados de lo que nosotros podemos lograr. Y acá, como había una ligera depresión en lo que correspondía a los incisivos centrales, por una pérdida prematura de los centrales en este paciente, colocamos el chip, como podrán ver, es una zona receptora amplia, lo cual no me alcanza, por supuesto no me alcanza el chip del mentón, y lo combiné con hueso liofilizado de banco. Fíjense, fijé el chip con, por supuesto, el tornillo, y todo esto lo coloqué con hueso liofilizado de banco. Ahí tienen la sutura, por supuesto, ahí tienen, fíjense el volumen que logramos, ¿sí? En sentido vestíbulo palatino, por ser un sector crítico en estética. Ahí tienen los 4 implantes y después el profesional le hizo, por supuesto, la reconstrucción con prótesis fija. Fíjense este caso en particular, donde un profesional le hizo la liberación del central, de ambos centrales. Son esos profesionales que a lo mejor lo sientan al paciente y, por supuesto, no es crítica destructiva. Uno tiene que trabajar con profesionalidad, hacer las cosas bien y a conciencia, ¿sí? Porque muchos pacientes vienen para que le saque una pieza dentaria y le haga implante, cuando esa pieza dentaria está prácticamente íntegra, con una endodoncia, perno y corona es más que suficiente, ¿sí? Porque, doctor, me dijeron que había que sacarla porque ya no servía más y que me tenían que hacer injertos. Y a veces hasta uno se lleva la sorpresa, porque trabajo hay para todo, chicos, y por supuesto uno debe cuidar la ética, fundamentalmente la ética. Eso es vital en nuestra consulta, porque los pacientes vienen y quien les habla vienen y me preguntan si está bien o no lo que le van a hacer. Y por ahí yo estoy en un compromiso, porque mi criterio es que no se debería hacer implante, porque hay 2 piezas que le quieren extraer y tiene una caries pequeña, macropenetrante, y le digo, mira, esto lo solucionás con una endodoncia, que no hago, con un perno y una corona, y se acabó. Sí, pero me dijeron que había que sacarle y hacerle injerto. Bueno, este colega le hizo, porque era de esos colegas que hacen todo bien y los demás no saben hacer nada, que quiso hacer liberación y tracción con ortodoncia. No es ortodoncista, pero una paciente de recursos económicos importantes. Como no logró bajarlo, le hizo la extracción. Cuando nos ve, fíjense en esta combin, como hay pérdida casi absoluta del sector anterior, antero-superior. Entonces, miren, por supuesto que la derivé a un ortodoncista para que le hiciera la ortodoncia como corresponde. Y fíjense la pérdida. En ese momento, esta paciente tenía
22, 23 años de edad. La pregunta es si fuera mi hija, si fuera mi hermana, si fuera mi nieta o lo que fuere, estéticamente esta paciente estaba deprimida. Si ustedes pueden observar en esta imagen aquí, la pérdida en sentido vestíbulo-palatino es bastante comprometedora, ¿sí? Bueno, acá le hice en 2 tiempos reconstrucción del reborde en sentido vestíbulo-palatino en sentido vertical, o empleando ostium combinado con el plasma rico en plaqueta. Coloqué 2 implantes, por supuesto, y lo coloqué como aposición el mentón, ¿sí? Es decir, rellené con hueso en este sector y ven, perdón, fíjense, retiro el implante, el chip óseo y lo voy ubicando. Siempre preparen el lecho receptor, anestesia, seccionando el periósteo, con puntos de tracción, siempre puntos de tracción, acá se ven los puntos de tracción. Paso a trabajar en la zona dadora bajo mucha refrigeración. Estoy desprendiendo con un cincel curvo, que este es un cincel de Obegesser, que empleamos mucho para desarticular las apófisis pterigoides cuando hacemos la LEFOR 1, ya se lo voy a mostrar en cirugía ortognática, y colocamos, por supuesto, el chip en esa situación. Ahí tienen fijado la reconstrucción, tienen los 2 implantes, y por supuesto, fíjense ustedes la rehabilitación realizada. Mucho mejor, acá compensamos en parte, que lo hizo el profesional que me había derivado la paciente, con encía de porcelana. Fíjense la alineación de las piezas dentarias superiores, donde ya se le había retirado la ortodoncia superior, y por supuesto se logró estética y función en esta paciente de 21, 22 o 23 años de edad. Injerto de cresta ilíaca. Este es el esquema que se saca del libro de Ries Centeno o el de Guy Skoda, que es muy bueno. Uno de ustedes me preguntó cuál era mejor. El libro de Guy Skoda son 2 tomos, está todo en colores tipo atlas, con especificación de todo lo que es la cirugía bucomaxilofacial. Fíjense ustedes, por una pérdida ósea, con cresta ilíaca se retiró y se la seccionó en chip, fijándola, por supuesto, con tornillos de titanio. ¿Está? Y ahora le voy a mostrar lo que le expresé en un comienzo, es la reconstrucción del maxilar superior atrófico de esa paciente de 52, 54 años de edad, donde ustedes pueden ver, fíjense ustedes, radiografía panorámica, seno procidente, en una combin. Miren qué fino que era el reborde del maxilar superior. Y es un caso interesante, no se vayan, ya se han ido 8 alumnos. Fíjense la imagen extraoral, fíjense la imagen intraoral, donde hay acá una atrofia grado 5, grado 6 de Caudo y Howell. Esta paciente llegó a la consulta con 5 juegos de prótesis para ver si le podíamos hacer una prótesis nueva, y en realidad acá hay que hacer reconstrucción. Y así se la hicimos bajo anestesia local. Cuando vaya a hacer y mostrarle con general se lo voy a expresar, pero bueno, acá anestesiamos todo el maxilar superior, hice anestesia al agujero palatino anterior, donde emerge el efeno palatino, a los palatinos posteriores, donde emergen los palatinos anteriores, incisión vertical, paracrestal a expensa de palatino, y a esta paciente le hice levantamiento bilateral de piso de seno y reconstrucción del reborde en una sola sesión, ¿sí? Anduvo perfectamente bien. Por supuesto que le di un ansiolítico y la medicación pertinente, siempre el antibiótico a la mañana de la cirugía, un corticoide si no es diabética, no es hipertensa, si no tiene glaucoma, que son las contraindicaciones muy específicas de lo que es un corticoide de reserva, un cronocorticoide, un cronolevel o un dúo de cadrón, no de cadrón, que dura 24 horas. Y fíjense, los chips óseos los mantuve embebido en el plasma rico en plaqueta,
que también con una fresita lo he ido cribando para que se embeba en la sangre del propio paciente y en el PRP. Y así fui reconstruyendo, fijando estos chips, redondeando las puntitas para que no me quedaran ni me laceraran ni lesionaran el colgajo, ¿sí? Así reconstruí en sentido vertical y en todo el intersticio por vestibular coloqué hueso liofilizado de banco, el PRP, la membrana de PRP y por supuesto una membrana de colágeno reabsorbible. Y así logré en altura, ¿sí? Y en sentido vestíbulo palatino. Ahí tienen ustedes la radiografía previa, ahí tienen la radiografía post, con el levantamiento de piso de seno bilateral, fíjense por dónde iba el piso de seno, la reconstrucción con los chips monocortical de hemoderivados, y fíjense ustedes, pre y post, ¿está? Y a los 6 meses aproximadamente, acá le tomaron la panorámica con el cromo puesto, le coloqué los implantes, en realidad le coloqué 5 y el del medio me fracasó, se perdió, no entiendo cuál es la razón, pero a los 6 meses le coloqué los 5 implantes, esperé un tiempo y luego le hice la barra Dolder. Fíjense, este trabajo lleva aproximadamente, creo que ahí le he mostrado en el estudio anterior, de 2004. Todavía tiene la paciente la barra perfectamente bien, cuida muy bien su higiene, ¿sí? Y fíjense, le coloqué 4 bolitas touch, que le es prácticamente imposible retirarse la prótesis. Abajo le extraje las piezas dentarias, le coloqué también 4 implantes, y fíjense ustedes, le hice las 2 prótesis. De esta manera le devolvimos funcionalidad y estética. Y en el maxilar superior, en vez de hacerle una completa de acrílico, le realizamos un cromo con una rompefuerza palatino, fino, donde la paciente, por supuesto, se le devolvió la estética y la función. Esa es la reconstrucción del maxilar superior y desde el año 2004 al 2021 aún la tiene intacta a las 2 prótesis, por supuesto. Le he cambiado una vez cada 2 años los O-ring y las cajitas esta para que tuvieran la misma retención sobre las 2 barras, preoperatoria y posoperatoria, donde se le modificó el ángulo nasolabial, ¿sí? Desde el punto de vista estético. Bueno, y tenemos lo de rama horizontal, vamos a ir un poquito más rápido, así ustedes lo ven, se están retirando. Es demasiado cruenta la zona y es más complicado para que ustedes hagan el retiro de ese chip. Pero bueno, como lo expresé en un comienzo, zona dadora que no empleo muchísimo, sino directamente lo hago desde el mentón. Salvo que necesite más material, entonces tomo del mentón y también de la zona del cuerpo y rama del maxilar, pero por supuesto tendría 3 zonas quirúrgicas con suma molestia para el paciente en el posoperatorio. Fíjense ustedes acá, maxilar superior, donde también hice una reconstrucción total con PRP, esto hecho en el 2008, o sea, muchísimo trabajo desde aquella época, con muy buen resultado. Acá el reborde era muy finito, si no hago ensanchamiento con los osteótomos, acá he cribado la tabla vestibular, hice toda una reconstrucción con hueso liofilizado, monocortical, bicortical y hueso esponjoso. Fíjense ustedes cómo queda el reborde con levantamiento, por supuesto, bilateral de piso de seno. Este maxilar superior lo preparé para que el colega que derivó el paciente le pudiera colocar entre 4 y 8 implantes para hacerse en el sector superior y luego seguramente le haría una prótesis híbrida, atornillada. Bueno, y vamos a ver lo de los osteótomos para ir prácticamente terminando, chicos. Nos quedan 5 minutos. No se vayan aún porque esto es importante. Es la mamá de una colega que la deriva para que le hagamos los implantes superiores sin un estudio
sin un estudio detallado de lo que era el maxilar superior, con una panorámica, y es así que es lo que yo a ustedes les he mencionado. Fíjense, esto denota que tenemos un excelente reborde, no nos confundamos. Si hubiera querido colocar implante en forma directa, seguro que lo hubiera colocado fuera de lugar. ¿Por qué? Porque siempre la mucosa bucal camufla lo que está por debajo, que es la superficie ósea. Tan es así que esto lo hice bajo anestesia local en un curso, tracé la incisión paracrestal y fíjense el espesor que tiene este reborde. Si hubiera intentado colocarlo en forma directa, me hubiera quedado en fondo de surco vestibular en tejido blando. De todas maneras, acá también faltó un poco de estudio, ¿sí? Porque la hija de la señora odontóloga, no, doctor, yo ya la vi a mi mamá. Y bueno, por ahí también nosotros cometemos errores. ¿Sí? El error fue no pedir una combin. Entonces, cuando trazo la incisión, fíjense ustedes, veo que esto era muy fino. Y digo, ¿a dónde coloco los implantes? Injertos, no estaba preparado para colocar injertos. Entonces empleamos los osteótomos entrando por vestibular, ¿sí? Generando la fijación de los mismos. Y en este caso coloqué implantes Biolog, implantes importados, porque la prótesis que le iba a hacer a esta señora era una prótesis sobre 2 barras Dolder con un cromo superior, ya se los voy a mostrar. Y fíjense, fui tallando del lado derecho, ¿sí? Suturé y luego pasé al lado izquierdo. Miren qué fino el reborde. Entonces miren en este sector acá, más fino que un papel, que una hoja de papel. Empecé a usar los osteótomos, logré colocar los implantes, 3 de cada lado, suturé y después a los 6 meses lo habilité, digamos, los descubrí, le puse los cicatrizales. Cuando lo derivo a hacer la radiografía panorámica, el colega dice que esto era mala praxis porque estaban fuera del reborde, ¿sí? Y si ustedes lo ven a simple vista, miren el reborde, que aparentemente es de mucho volumen, pero en realidad esto es un engaño porque el reborde era así de fino. ¿Está? Bueno, también le expresó a la paciente de que estaban mal colocados los implantes porque no tenía el paralelismo, lo mismo. Y en realidad esto se produce porque cuando uno posiciona el mentón, ¿sí? Y lo posiciona mal, y el paciente sale de lo que es el pasillo focal, eso lo estudiaron en diagnóstico por imágenes, o levanta un poquito la cabeza o la mano, la bajan o inclinan la cabeza hacia un lado al otro, hay distorsión de la imagen. Entonces nunca estuvo colocado de esta manera los implantes, están todos paralelos, pero cuando se fue a hacer el estudio radiográfico, le dijeron que estos están mal colocados, ¿sí? En realidad, volvemos a lo que le he mencionado con anterioridad, la ética profesional. Y ahí tienen la barra Dolder que le hice a esta paciente con las cajitas, la barra flexionada, perdón, seccionada en el sector anterior, porque acá no pudimos colocar porque estaba la espina nasal anterior, pero con estas 4 bola attach sobre las 2 barras era más que suficiente para soportar las prótesis. Se hizo el cromo superior y un cromo inferior y así se le restableció la función y la estética a esta paciente. Bien, chicos, llegamos a las preguntas. Siempre digo yo la cirugía versus la estética, esto ténganlo siempre presente. La estética en cirugía no significa algo bello ni algo lindo, sino estética en cirugía es algo grato y en función, como es esta imagen, perfectamente bien, esto parece un espejo. Por eso es importante que tengamos muy en cuenta todo esto. Bueno, me gustaría saber si quieren hacer alguna pregunta